Buenas tardes a todos chicos, Buenas tardes, profesor. ¿cómo van? Bueno muchachos, entonces vamos a iniciar, eso está bien, que estén bien. Vamos a iniciar, les quería comentar, hoy puedo estar solamente una horita de clase, ¿de acuerdo? Hasta las 3 porque a las 3 tenemos consejo directivo para definir todo el tema del próximo semestre, entonces los acompaño durante una horita en la clase y ahorita les cargo en Google Drive, voy a aprovechar y ahorita cargo estos tres documentos que tenemos acá, miren, para que los vayan también estudiando un poquito. Tenemos, esperen un segundito, listo, tenemos eh, composición de una presentación, este es bastante interesante, listo, es de Diego Carbonell, ahorita lo vamos a estudiar un poquito, pero se los dejo ahí también para que lo tengan de referencia. Luego, como diseño, de acuerdo, bastante interesante, ahorita lo estudiamos también, muy interesante, muy interesante. Y la vez pasada habíamos quedado un poquito en presupuestos, aspectos económicos y legales, de acuerdo, entonces para hablar un poquito sobre todo esto de los costos, este es cortico, entonces esperen que de una vez aprovecho y lo dejo subiendo sobre el Google Drive mientras vamos haciendo clase. Entonces vamos a ver, este es diapositiva 1, listo, entonces diapositiva 1. Presupuestos, lo voy a subir. Luego el otro se llama 0017, los tengo acá. Ok, este es 0713. Ok, ahí ya se están subiendo. Bueno, entonces como dice Luisito Comunica, vamos para allá. Bueno, entonces vamos a ver composición de una presentación. Iniciamos con composición de una presentación. En el temario tenemos estructura de una presentación, entorno PowerPoint, atajos de PowerPoint, construcción de plantilla en PowerPoint, ejercicio de clase, pero pues no obligatoriamente debe ser un PowerPoint, digamos que este se basa sobre un PowerPoint, pero de todas maneras vamos a la próxima clase, vamos a encuadrar un poquito esa presentación, listo. Les iba a comentar, el próximo miércoles hacemos una reposición de una de las clases, ¿de acuerdo? Si están de acuerdo, la hacemos por el miércoles próximo por la mañana, 2 horitas, entonces para que este próximo miércoles ustedes se alisten una presentacioncita en base a lo que estuvimos viendo más o menos de los consejos que dio el profe Ricardo. Entonces inician a montarse una presentación y el próximo miércoles los vamos viendo, vamos a trabajando un poquito en esa presentación, por lo menos para que ustedes ya tengan esa presentación, ya que salgan de la presentación y la tengan lista y se concentren en las piezas gráficas, en la monografía, porque ya estamos con los tiempos bien corticos. Bueno, pero yo sé que juiciositos lo logran, lo vamos a lograr muchachos, yo sé que sí. Entonces, próximo miércoles, por ahí a las... No, Laura, ¿por qué pone carita de triste?
que sí, vamos a lograrlo, muchachos, no se preocupen, ánimos. Creo que la clase pasada con el profe Ricardo fue bastante constructiva. Él tiene bastante experiencia pues con todo el tema de las tesis y creo que todos los consejos que les dio fue bastante productivos. Entonces, no, que todos ustedes son muy pilos, muchachos. Además, piensen que es su proyecto de grado y es solamente una ventanita hacia el mundo profesional. Todavía les queda mucho trecho por delante. Esto es un paso nada más. Ánimos, ánimos que todos lo van a lograr, no se preocupen. Entonces vamos a ver un poquito estas estructuras y lo que nos dan aquí como consejos. Eh, Ustedes tienen 13 minutos no, si eran 13 minutos, sí, ¿cierto? 13 minutos, 12 minutos para presentar su trabajo. Entonces, la próxima clase vamos a ver, cada uno ya tiene preparado su presentación o bueno, por lo menos un boceto y así la vamos viendo y luego la siguiente clase del próximo viernes hacemos una revisión así veloz, listo, les voy dando una ojeada, pero entonces el próximo miércoles miramos ya cómo la tienen, vamos mirando un poquito y vamos viendo los aspectos y dudas que tengan, listo. Y lo único que sí les toca es empezar a trabajar fuertemente con el tema de las piezas gráficas, muchachos. Toca trabajarle fuertemente a las piezas gráficas. La monografía todavía yo creo que hay algo de tiempo para entregarla, un par de semanas más, pero sobre todo la parte gráfica hay que darle ya fuertemente, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que más se van a fijar los jurados. Dime. No, eso lo vamos a hablar hoy en el consejo de directivos, en la reunión de consejos de directivos. Entonces se van a definir una serie de cosas porque, bueno, ustedes ya se gradúan, pero tenemos que definir también, eso es uno de los temas principales, fechas de sustentación, si se hacen las sustentaciones virtuales, cuándo se van a hacer las sustentaciones, las clases del próximo semestre que se tienen que hacer alternadas entre virtuales y presenciales. Bueno, tenemos un montón de cosas para hablar hoy en el consejo directivo, entonces yo apenas tenga ya las confirmaciones por parte del rector, pues yo ya les comunico, listo. Pero frescos porque pues estamos ahí viendo que nos den un poquito de tiempo, no se preocupen. Bueno, bueno, entonces iniciemos con esto, chicos. Eh, Portada. Una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es cierto, porque si ustedes ya de portada trabajan una buena portada de su presentación, van a entrarle por los ojos directamente a los jurados de sus tesis. Entonces una muy buena portada, piensen que la portada no debe ser una cosa tomada a la ligera, sino algo, la primera impresión es esa, la portada. Y eso es lo que va a llamar la atención de los jurados, porque si ustedes ven que el jurado cuando ustedes están haciendo la sustentación le presta más atención a leer lo que ustedes tienen ahí en la monografía, quiere decir que perdieron la atención del jurado. Mientras que ustedes tienen una buena portada, una muy buena portada, van a captar la atención del jurado y ya en eso van a ganar por lo menos 10 puntos, 15 puntos con el jurado en ese sentido. Entonces piensen muy bien esa portada, piensen muy bien esa primera imagen que sea impactante, bien trabajada para captar la atención de ese jurado, de esos jurados. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, for a future friendly web, ¿cierto? Algo sencillito, pero pues que ya llama la atención ya estéticamente, ¿cierto? Entonces, ustedes son diseñadores gráficos, pueden hacer 1000 veces mejor esto. Aquí vamos teniendo ejemplos. Entonces, una buena portada es algo que sea equilibrado, ¿cierto? Que no tenga ni un exceso de cantidad de piezas gráficas, de elementos gráficos, pero que tampoco tenga una cantidad de texto interminable de leer. Tiene que ser un muy buen equilibrio entre los dos elementos, entre la gráfica, exacto, menos es más. Objetivos. ¿Alguna vez se han preguntado esto para qué es?
Toda presentación tiene un sentido y cuando se enmarcan los objetivos desde el inicio, la presentación enfoca a la audiencia. Presten mucha atención a esto porque es súper importante, ¿listo? Tener esos objetivos siempre muy claros, y si ustedes ya marcan los objetivos dentro de la presentación, ya los jurados saben directamente, sin que ustedes den mucha vuelta, sin dar mucha vuelta, cuáles son los objetivos de su proyecto. Mi proyecto es crear una conciencia ecológica por esta razón, y entonces lo quiero realizar por esta y esta razón, para hacer tal cosa, porque tal cosa. Ya les dan esos 3 objetivos. Por ejemplo, aquí nos dice nunca tener más de 3 objetivos. Entonces le damos: los objetivos se pueden colocar en la presentación o decir, pero nunca faltar. Entonces ustedes no tienen que por qué escribirlos todos, pero sí pueden poner, por ejemplo, sería muy interesante que ustedes lograran, por ejemplo, crear por cada objetivo un icono de referencia con simplemente una palabra. Si ustedes logran hacer un icono con una palabra por cada objetivo, entonces van a tener ya la atención todavía mucho más, porque el jurado, perdón, se está concentrando en la presentación de ustedes y le están llegando, y va a tener que estar mirando menos la monografía y se va a guiar más es por la presentación. Porque tengan en cuenta que la monografía, primero que todo, sí es una parte de investigación que ustedes hacen, pero en el 80% es un requisito que es el requisito universitario. Realmente el fuerte de ustedes es la parte gráfica, porque ustedes son diseñadores gráficos, no abogados, ni médicos, ni nada de esto que sea de ese estilo. O sea, tienen una investigación por escrito, pero tienen que destacar en esa presentación y en esas piezas gráficas. Entonces recuerden, esos objetivos que nunca falten, o los pueden escribir, pueden poner una iconografía, pueden poner alguna cosa para enumerarlas, pero siempre iniciar sin ningún rodeo, decir los objetivos que tienen, máximo 3 objetivos. No es obligatorio que sean 3, pueden tener un solo objetivo, pueden tener 2, máximo 3, porque si ya son más de 3 objetivos ya se vuelve un mercado, una lista de mercado. Se deben usar versos en infinitivo. Recuerden eso, muy importante, ¿listo? Siempre en infinitivo, no yo voy a hacer tal cosa, no. Se hará tal cosa, tal otra, tal. Las personas, tal cosa, tal. ¿Se entienden? O sea, nunca ni en primera persona ni en segunda persona, siempre un infinitivo. O será hecho, ¿se entienden? O esto es algo que siempre el infinitivo. Contenido, siempre es bueno ver por dónde se va. Context is what? Quantitative and qualitative. Ven, aquí tenemos, entonces es súper importante tener qué cosa. Como le dice acá, siempre es bueno ver por dónde se va. A un cierto punto, mostrar los elementos, ¿cierto? Contexto es ambos, cuantitativo y cualitativo. Tamaño de la pantalla, conectividad, las capacidades de los dispositivos, procesamiento del poder. Bueno, esto es un ejemplo de esta presentación, pero si ven, el tener elementos de por dónde se va en la presentación. ¿Se entienden esta parte? Que a un cierto punto hacen como una recapitulación de por dónde van y qué es lo que están. Sí, como un índice, pero no propio un índice. O sea, miren acá, este tipo de, ni siquiera es un índice, sino como los aspectos principales, ¿cierto? Sobre lo que se está hablando. Entonces que la persona diga, ah, listo. Y miren que esto está como en el número 3, el contenido, ¿cierto? Sí, los temas puntuales, pero como contenido así como esto, ¿ven? Sí, exacto, no tan técnico, algo más que no se demoren, que los jurados y las personas que estén, y ustedes mismos que estén haciendo la presentación, los que estén viendo la presentación, tengan esta meta: con un abrir y cerrar de ojos logren entender lo que están viendo. No sé, yo les tenía que haber hecho leer ese libro, pero bueno, no tiene nada que ver porque es de cine. Pero sí, que no sea tan técnico, sino que sea algo visual e informativo. Acuérdense en el curso de infografía, ¿se acuerdan? Que era algo que tenía esa parte visual, que la gente lo miraba, al ojo resultaba bastante atractivo, pero al mismo tiempo era informativo, sencillo. ¿De qué cosa? Usted no lee, ¿no, mano? Acabamos de decirle a Laura que hoy tenemos reunión para definir todas esas cosas.
Deje de hacer lo que estaba haciendo en la clase del martes y preste atención. Que lo pillamos todos. Bueno, entonces, entonces, muy importante que presten atención a esta parte, ¿listo? Esto es súper importantísimo. Que hagan esa pequeña guía para que la gente pueda ir, por ejemplo, como esos temas bastante puntuales, pero que como tercera o cuarta diapositiva, ellos logren tener algo visual. Trabajen un poco el estilo de infografía. Yo les aconsejo infografía singular por cada diapositiva, con un buen equilibrio entre información escrita e información visual. Contraportada. Las transiciones son necesarias. Entonces tenemos acá, por ejemplo, regla número 1, crear relevancia eh, y contenido con propósitos. Entonces ven una contraportada que nos dé qué cosa, que nos dé elementos, o sea, elementos clave. ¿Ven? Transiciones. Entonces tener cosas así que nos den elementos que, por ejemplo, que nos dé una transición entre un elemento y el otro, ¿cierto? Cuando estamos pasando de un tema a otro, alternar con algún elemento gráfico e informativo sobre lo que sería el proyecto, ¿cierto? Alternar. ¿Sí entienden ese concepto? Listo, porque eso también ayuda para que la gente no se canse de una con la presentación. Sí, exacto. Reflexión, siempre se debe pensar o preguntar, esto es importantísimo. Siempre entonces se hace una reflexión, ustedes van trabajando y van teniendo reflexiones. Entonces el jurado, cuando ustedes están haciendo la presentación y que tengan una reflexión o hagan una pregunta, ¿cierto? Pero una pregunta que la misma persona se pregunte a sí misma eso y ustedes la plantean ahí. Por ejemplo, el poder de la web es ubicación, por ejemplo. Tenemos que hacer contenido inteligente, no contenedores inteligentes. Eh, la capacidad de las personas para las bobadas es rápidamente despejable. Tenemos que pensar diferente. Entonces, bueno, estos son ejemplos ahí, pero hay que hacer reflexiones, porque si ustedes van aplicando en una que otra alguna reflexión dentro de las diapositivas, en alternanza como lo que sería estas contraportadas, ¿cierto? Y ponen reflexiones en alguna que otra, con que hagan, por ejemplo, planteen una pregunta para que cada persona se plantee esa pregunta a sí mismo en una diapositiva y una reflexión en otra diapositiva, en 13 minutos logran un buen material. Páginas de contenido. Entonces solo texto, miren, responsive design, solo imagen o mixto. Entonces es importantísimo eso, ¿listo? Que tengan claro, pero acuérdense que no deben tener algo que sea más de, miren, 4 renglones grandes, o sea que la persona no se demore más de 6 segundos, máximo 10 segundos en leer lo que está escrito. Responsive design is not a panacea. Rather a great step in the right direction. ¿Ven? Entonces es algo breve que la persona, ustedes con pocas palabras dan ese pie para que la persona entienda lo que ustedes están hablando. Aquí, por ejemplo, todos es importante que pongan también imagen con algún texto muy simple, ¿cierto? Entonces cuando ponen parte de sus piezas gráficas o cuando ponen alguna parte gráfica, alguna cosa, por ejemplo los que tienen lo de la concientización ecológica, súper importante. Sí, datos importantes, puntuales, pero recuerden, eso es importante,
pero que sean sintéticos, muy sintéticos, muy sintéticos, ¿de acuerdo? Recuerden que también hay que agregar en la presentación lo que serían los costos, ¿no? Es súper importante agregar los costos, el procedimiento, cómo se quiere hacer, o sea, tienen que hablar de cómo van a, cómo, o sea, ya no es hablar sobre la investigación, sino es hablar sobre la realización, de cómo lo van a hacer, de cómo lo van a aplicar. Pero entonces si ponen datos importantes y que sean puntuales, pero muy sintéticos, ¿cierto? No que la persona se tenga que poner a leer una página entera ahí, sino algo sencillo. Recuerden lo que yo les daba de infografía. Es más, es que esperen y verán. Miren, aquí tengo, a ver. Yo voy a tener acá todavía infografía, miren. Miren, tengo este documento acá. ¿Se acuerdan? Que este lo estudiamos. Lo estudiamos en... Este no, esperen que este es muy largo. A ver. Este son 26 páginas. Pero miren acá. Sí, les voy a compartir este también, ¿de acuerdo? Para que tengan algunos elementos como infografía y lo basen un poco también en eso. Creo que es importante. Lo voy a subir de una vez a... Lo voy a subir de una vez aquí al Google Drive. Entonces, diapositivas. Listo, ahí lo estoy subiendo. Perfecto. Bueno, continuamos acá con... Listo, ahí ya lo subí también. Entonces, recuerden, si tenemos un mixto entre imágenes y texto, que no sea demasiado pesado y que tenga también un orden. Recuerden, como en la infografía, que llevemos por un recorrido al ojo en todo eso que estamos presentando para que la persona no se pierda dando muchas vueltas. Resumen, no está mal recordar. Átomos, moléculas, organismos, templates, page. Entonces hacer un pequeño resumen muy sintético, ¿cierto? Inclusive, miren, aquí decimos, aquí nos pone un ejemplo muy interesante: átomos, moléculas, organismos, templates, páginas. Algo muy resumido, en 5 pasos que ustedes puedan, por ejemplo, resumir todo su proyecto. ¿Haciendo qué cosa? Un resumen. Esto ayuda muchísimo y le deja muchas más claras las ideas a los jurados en el momento que ustedes estén haciendo ya, digamos, el cierre. Cuando yo les diga, les quedan 5 minutos, por decir así, o que les quedan 3 minutos, ya llegan a la parte del resumen. Y en esos 3 minutos, en un minuto se hace un resumen. Conclusión. Paradójicamente la conclusión lleva a la acción. Entonces, ninguno ha dicho que sea fácil, ¿cierto? Pero es 100% necesario. Entonces, tener una conclusión, que esa conclusión pues va a llevar a esa acción de reflexionar sobre el proyecto que ustedes están proponiendo. Ser amable no está de más. Siempre es importante pues dar las gracias a los jurados y listo, se cierra con algo así. O sea, algo que dan las gracias y los créditos. Créditos, por ejemplo, de lo que usaron, sobre la gente que les ayudó, sobre distintas cosas. Entonces miren, aquí tenemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 8, 9, 10. En 10 de 10. Sí, yo creo que lo justo sería unas 10 diapositivas. Con unas 10 diapositivas que ustedes tengan preparados, logran hablar 13 minutos, no más de 10 diapositivas. Entonces miren, portada,
objetivos, contenido, contraportada, reflexión, contenido, imagen, textos, resumen, conclusión, ¿cierto? Gracias, créditos. ¡Pum! Ay, miércoles. Ya están en consejo, chicos. Sí, 1 minuto por diapositiva, más o menos. Bueno, chicos, me están llamando ya al consejo. Entonces, voy a subirles esto. Lo siento mucho, pero ya me acabaron. Te habían dicho que a las 3, pero bueno. Eh, el próximo miércoles continuamos con esto, ¿de acuerdo? Y continuamos así. Entonces ya les subí ahí en el Google Drive, ahí está el documento que estábamos viendo. Aquí está, miren, creo que es este es como diseño, léanlo también, listo. Y este es el que estábamos viendo ahorita, ahí está, listo, el que dice, a ver, voy a cambiarle el nombre y le voy a poner para presentación. Listo. Ok, y ahí lo tienen ya. Listo, perfecto. Y ahí lo tienen entonces para que le den ojeada. Nos vemos el próximo miércoles por ahí a las 10 de la mañana, ¿listo? Yo les aviso. Lo siento que me toca cortar así de una, pero después de media hora, pero pues ya tenemos este consejo. Entonces, así quedamos, ¿de acuerdo? Denle una ojeada, trabajenle este fin de semana un poquito a esas diapositivas en base a eso, una presentación bien jalada, ¿de acuerdo? Y el miércoles la vemos un poquito y continuamos con el tema. ¿De acuerdo, chicos? Listo, muchísimas gracias. Entonces, buena tarde y buen fin de semana. Chao a todos. Chao, chao.
Vamos con 2 registros para este año. Sí, ¿Cuántos señores. más hay? No Cine y tenemos televisión y innovación.